Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos de la fe que nos están sintonizando esta mañana de un nuevo domingo en la que Dios nos está permitiendo nuevamente ingresar a sus hogares para poder llevarles un nuevo mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que no simplemente es un mensaje más, sino que es una palabra que usted y yo necesitamos en cada semana para poder cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar. Y para eso está la palabra de Dios, para ayudarnos a ser mejores hombres, mujeres, niños y ancianos, cada día más agradables ante la presencia de nuestro Dios o ante la mirada de nuestro Dios. Por eso, queridos amigos, os saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. Y vamos a poner este maravilloso tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que hable a través de mi boca a usted y a mí. Porque la palabra de hombre no tiene validez, mas la palabra de Dios tiene alto poder. Santo y poderoso Dios, tuyo es el reino, el poder, la gloria, la majestad, el imperio, la alabanza. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo. Mi cuerpo está dispuesto, Señor, a ser ese instrumento útil para tu obra, Señor. Todos los miembros de mi cuerpo están dispuestos a tu servicio, Señor. Porque no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, Padre eterno. Por eso, amado Dios, yo confío en ti, Señor. Mi plena confianza está en ti, Señor. Porque sé que tú nunca me abandonas, nunca me dejas solo, Señor. Sino que yo dependo de ti, Padre eterno. Y es por ello que en esta mañana pongo este tiempo en tus manos, para que sea usted mismo, Señor, el que lo dirija, el que lo ministre, Señor. Y el mensaje que salga de mi boca venga directamente de ti, Padre Santo, para que incentive al hombre, Señor, a hacer conciencia, a entender que en estos tiempos el hombre tiene que devolverse de su mal camino hacia ti, Padre. Gracias, Señor. Y Padre amado, todo lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados amigos, esta mañana Dios ha permitido en mi corazón que les traiga este mensaje de un personaje que fue rey del pueblo de Dios, Israel. Un personaje que, aparte de ser miembro del pueblo de Dios, era un hombre que se inclinó a la perversidad, a la maldad, al pecado. Y el tema se llama la muerte del rey Acab. Y este pasaje lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 1 al verso 40. No lo vamos a leer todo de una sola porque son muchos versículos. Pero vamos a tratar de explicar todo este mensaje maravilloso de forma resumida a tal punto de no cansarlos. Porque el tema es siquiera para 2 o 3 reuniones donde podamos estudiarlo y analizarlo. Pero bien, en este libro de Primera de Reyes, capítulo 22, que es el último capítulo de este libro maravilloso que habla la historia de todos los reyes que gobernaron el pueblo o la nación de Israel. Y hoy día vamos a hablar de un personaje que fue parte de este gobierno, que se llamaba el rey Acab. Este hombre fue un hombre que fue miembro del pueblo de Dios. Como tal, tenía que haber conocido la palabra de Dios.
Pero vemos que este hombre, aún conociendo de las cosas de Dios, se retrocedió de su camino. Dice la Biblia que su gobierno fue malo. ¿Por qué? Porque lamentablemente realizó o se unió conyugalmente con una mujer pagana o hizo yugo desigual. Mire cómo afectó la relación de este hombre del pueblo de Dios con una persona que viene del paganismo, cómo afectó su vida. Esto nosotros ya lo predicamos en una oportunidad cuando hablamos justamente de este tema del rey Acab, cuando hizo yugo desigual con esta mujer. Pero hoy este capítulo 22 nos va a narrar cómo es que verdaderamente Acab, después de haber tenido un arrepentimiento en el pasaje anterior, cuando él, a un hombre Nabot honesto, lo acusó de culpable, todo por quedarse con sus propiedades. Y vemos que lo que el hombre hace y no se arrepiente, más tarde trae graves consecuencias. Por eso nosotros debemos escuchar este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a reflexionar las consecuencias del pecado cuando nosotros no nos arrepentimos y no los confesamos ante Dios. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la muerte del rey Acab, algo que ya estaba predicho de parte de Dios. Acab, todo su gobierno que gobernó durante un periodo de 22 años, lo hizo de manera perversa. Porque lamentablemente este hombre que venía del pueblo de Dios se enroló con gente que no tenía que haberse enrolado. Esas son las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera de pensar. Por eso los primeros 4 versículos de este capítulo hablan de que Acab pone sus ojos sobre una tierra que ya había sido prometida por el enemigo en devolvérselas. Su enemigo se llamaba Ben-Hadad, rey de Siria, cuando en un capítulo anterior Acab lo había vencido en una batalla. Pero este hombre le suplicó, le rogó que le perdonara la vida y a pesar de que Dios le ordenó a Acab destruirlo totalmente, aniquilarlo totalmente, Acab desobedeció. Desobedeció la orden de Dios directamente. Por eso nosotros debemos hacer conciencia que lo que nosotros pensamos no es lo que vale, sino lo que Dios dice. Si Acab hubiese obedecido, este hombre no lo hubiese enfrentado en el capítulo 22. Y Acab no hubiera muerto. Pero por esa desobediencia, el capítulo 22 narra las consecuencias de haber desobedecido en el capítulo 20. Y por eso los primeros 4 versículos del capítulo 22 dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Desde aquel momento en que Acab perdonó la vida a este rey de Siria, transcurrieron 3 años. Pero los 3 años no es que transcurrieron de paz está bien para Acab. Pero el enemigo estaba formándose, disciplinándose, preparándose para una futura intervención bélica contra su enemigo eterno, el rey de Israel. Ben-Hadad
por la naturaleza de este hombre, nunca había perdonado a su enemigo, a pesar que éste le había perdonado la vida. Pero esas son las consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Si Acán hubiese obedecido a Dios, Ben-Hadad no estuviera preparándose. Pero he aquí, Ben-Hadad sería el que ejecute el golpe final para Acán. Aquel a quien yo perdoné hace 3 años, ya estaba preparándose para aniquilarme 3 años más adelante. Imagínense. ¿Todo producto de qué? De la desobediencia. Y continúa diciendo estos versículos. Y aconteció que al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Josafat era un hombre del pueblo de Dios, así como lo era Acán. Acán gobernaba el reino del norte de Israel, mas Josafat gobernaba el reino del sur, que era Judá. Pero Josafat había hecho un nexo o una relación con Acán, a pesar de lo perverso que era Acán. Josafat era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que obedecía la voz de Dios. Pero aquí nos damos cuenta que cuando nosotros no obedecemos del todo a la palabra de Dios, las consecuencias llegan. Josafat había hecho una relación con el rey de Israel, de Israel. La hija del rey Acán, Atalía, se casó con el hijo de Josafat y establecieron un vínculo familiar por medio de sus hijos. Pero el vínculo familiar estaba formado por 2 figuras con formas diferentes, a pesar de ser del mismo pueblo de Dios. Un Acán que, siendo del pueblo de Dios, desobedecía a Dios. Y un Josafat que, siendo del pueblo de Dios, obedecía a Dios en mayor parte. Y las escrituras dicen que Josafat fue a visitar al rey de Israel. Y miren lo que dice después en el siguiente versículo. Y dice el rey Acán: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? ¿A quién le decía esto el rey de Israel Acán? A sus siervos. Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla del mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Vamos a analizar estos primeros versículos. Vemos a un Josafat que, siendo siervo de Dios, que obedecía a Dios, hizo algo que a Dios no le agrada. Es establecer primero vínculos con un hombre que estaba en rebeldía contra Dios, que a pesar de ser del pueblo de Dios, vivía en rebeldía contra Dios. Ese es el problema cuando nosotros queremos dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por lo que a nosotros nos parece. Pero estamos viendo que un hombre de Dios, Josafat, rey de Judá, estaba cayendo en este error.
establecer yugo desigual. A pesar de ser los dos del mismo pueblo, era un yugo desigual porque era alguien que obedecía a Dios con alguien que no obedece a Dios y que no respeta a Dios. Y no solo con eso. ¿Cómo es que un hombre de Dios como Josafat de repente le diga a un hombre que lo incita a participar en un acto que no contaba con la aprobación de Dios? Y Josafat viene y le dice: yo soy como tú. Mira esas palabras. Yo soy como tú. Y mi pueblo es como tu pueblo. Puedes disponer del pueblo cuando tú lo necesites, cuando tú lo desees. Y mis caballos como tus caballos. Usa todo lo que tengo para que puedas ir a la guerra, a enfrentarte contra tu enemigo, Ben-Hadad, el rey de Siria. Pero ¿cómo es que un hombre de Dios que vivía supuestamente bajo el temor de Dios, de repente dice estas cosas? Se deja convencer de las palabras de un hombre y no de las palabras de los profetas de Dios. Porque los profetas de Dios era como que Dios mismo hablaba al pueblo. Por eso la palabra enseña que nosotros los que predicamos la palabra de Dios somos embajadores de Dios en la tierra. Es el mismo Dios que habla aquí en la tierra a través de nosotros. ¿Y cómo es que Josafat, como las escrituras enseñan, se atrevió a seguir, a respaldar una idea que no contaba con la aprobación de Dios? Esto es algo interesante que nos habla la Biblia. Por eso Acab propone una invasión directa a Israel sin haberlo consultado a Dios. ¿Bajo qué condiciones las propone Acab? Primero, no consultó con Dios. Y veamos en Segunda de Crónicas, capítulo 15, del 1 a 2, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña esto. Azarías, hijo de Oded, poseído por el Espíritu de Dios. Mire, por el Espíritu de Dios. Salió al encuentro de Asa para decirle: escúchame tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes. Si ustedes están con Él, si ustedes lo buscan, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará. ¿Se dan cuenta? El capítulo 22 del libro de Primera de Reyes ya comienza a narrar el principio del fin de un personaje que estuvo en rebeldía contra Dios. Ojo, y era del pueblo de Dios, Israel. Este hombre abiertamente se rebeló contra Dios, Acab. Y Josafat, no porque era un hombre de Dios, iba a escapar también del castigo por desobedecer a Dios. Porque Josafat no tenía que hacer nada con el rey Acab, un hombre que se había ido al paganismo. Un hombre que se casó con una mujer que adoraba dioses extraños, que adoraba al mismo Satanás. Esas son las consecuencias de darle la espalda a Dios. Y me encantó este versículo y lo vuelvo a repetir en la última parte. El Señor está con ustedes. Y si ustedes están con Él, si ustedes lo buscan, lo encontrarán. Mire la condición. Si ustedes están con Él.
Acab no estuvo nunca con Dios porque él era el tipo de personaje que tenía sus propios profetas. Era un personaje que tenía muchos profetas. Dice la Escritura, 400 profetas. Acab era el tipo de hombre como los cristianos de hoy en día que piensan que porque mucha gente los respalda lo que ellos dicen, es de parte de Dios. Equivocación. No. Mientras Acab tenía 400 profetas, frente de él había un solo profeta que Dios tenía. Y se llamaba Micaías. 400 profetas que estaban al servicio ¿de quién? Del rey Acab. Y estos hombres nunca le iban a decir a Acab la verdad de lo que le iba a pasar. Aparte de que esos profetas eran falsos. Nunca hubieran recibido una revelación verdadera de parte de Dios. Pero aunque lo hubiesen sabido, ellos nunca le hubiesen dicho la verdad a Acab, porque esa verdad, por si era muy dura, a Acab no le interesaba escucharla. Esto lo relacionamos con el día de hoy. Cristianos que hoy en día escuchan la palabra de Dios y porque no les gusta ser reprendidos, no les gusta ser aconsejados por la palabra de Dios, se ponen en enemistad contra el siervo de Dios. Y es por eso que vamos a ir viendo en este pasaje muy interesante de cómo Acab odia, pero odia al profeta de Dios porque el profeta de Dios no le hablaba lo que él quería escuchar. ¿Cuál fue el objeto utilizado por Dios? Esto sí es por Dios. Para que ya la profecía se cumpla. Es una promesa que le hiciese el rey de Siria, Ben-Hadad, a Acab. Cuando Ben-Hadad pidió ser perdonado. Ben-Hadad le dijo estas palabras al rey Acab. Si tú me perdonas la vida, yo te restituiré las tierras que mi padre le quitó a tu padre. Yo te las voy a devolver. Pero lo terrible del caso es que no le dijo cuándo. Porque puede ser que en la mente de Ben-Hadad haya estado 20, 30 años después. Pero Acab pensó que se las iba a devolver al mes siguiente o a la semana siguiente. Porque no dice las Escrituras qué fecha le dio. Pero bueno, una promesa que nunca se cumplió. Es obvio. ¿Cómo yo puedo confiar en un hombre que no es de Dios? ¿Cómo yo puedo confiar en un hombre que adora dioses paganos como Ben-Hadad? Era sirio. Este Ben-Hadad era un guerrero formidable. Era un hombre que amaba las batallas, amaba las conquistas de los pueblos. Entonces jamás iba a recibir consejo de parte de Dios. No porque Dios no se las haya podido dar, sino porque Él no los hubiese querido aceptar. Como lo hicieron sus antepasados en los tiempos de Jonás. Perdón, como lo hicieron en el futuro en el tiempo de Jonás. Los de Nínive. Pero bueno, Dios usa este argumento o elemento, producto de una promesa hecha en circunstancias muy difíciles. Ben-Hadad, al encontrarse sin salida, no le quedó de otra que ofrecerle a Acab la retribución de sus tierras. Ramot de Galaad fue un pueblo
que tenía que ser restituido a la nación de Israel, y fue un pueblo reservado por Moisés. ¿Para qué? Para aquellas personas que cometían crímenes sin intención alguna. Ejemplo, si alguien mata en defensa propia porque no le quedaba de otra, quiso evitar a toda costa matar a alguien, pero no le quedó de otra, que tuvo que quitarle la vida a su prójimo, Moisés había reservado este pueblo para que estas personas puedan refugiarse en él hasta que la ley los absuelva. Porque a veces se presentan circunstancias como estas, que alguien le quita la vida a otra porque lamentablemente pasó algo fortuito. En un accidente de tránsito nadie sale a matar, pero a veces ocurre. Son ese tipo de casos. Pero bueno, volvamos al tema. Esta tierra fue la causa principal que Dios usó para que Acab recordara aquella promesa. Pero lo más obvio que tenía que haber hecho Acab era haberle dicho: Señor, ¿te parece bien a ti, Padre, que yo busque recuperar las tierras que le fueron arrebatadas a mi padre? Pero Acab no hizo eso. Acab era el típico hombre del pueblo de Dios que no consultaba con su Señor, sino que él hacía lo que le parecía. Hoy en nuestros días, ¿no se parece esto a nosotros los cristianos? Que en muchas ocasiones no consultamos con Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pues eso hizo Acab. Les dijo a sus siervos: Ramot de Galaad es nuestra y la vamos a recuperar, porque había sido compromiso del rey de Siria devolvérnosla, pero no ha cumplido, y hoy nosotros la vamos a recuperar sea como sea. Palabras de un hombre que salen de la carne. Pero Josafat, que era un hombre de Dios, temeroso de Dios, se dio. Increíble, se dio. Porque le hace la invitación un pagano como Acab y le dice: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú. Mi pueblo está a tu servicio. Mis caballos están a tu servicio. Todo lo que tengo, utilízalo para la guerra. No se rehusó en nada, a pesar de que Josafat estaba viendo que lo que Acab estaba haciendo era incorrecto. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en las iglesias. Cristianos que queremos hacer las cosas a nuestra manera solo porque no nos parece bien ante nuestros ojos carnales. Pero las escrituras te dicen otra cosa. La palabra dice otra cosa. Volvamos a leer lo que le dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 15, 1, 2. Escúchame tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín, el Señor está con ustedes. Esto nos habla de que si nosotros permanecemos fiel a Dios, Él nunca nos abandona. Y si ustedes están con Él, hay esa condición. Es que nosotros siempre estemos con Dios en oración, en contacto con Él. Y no solo eso, sino en santidad. Si ustedes lo buscan, todo el tiempo están buscándolo al Señor. Dice el Señor, lo encontrarán. Él se va a dejar encontrar. Pero si lo abandonan, Él también los abandonará.
Jeremías 17:13, mire lo que está diciendo con relación a este mismo punto. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Mire lo que está diciendo Jeremías. Cuando nadie lo quería escuchar a Jeremías, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti. ¿Quién es el que se aparta de Dios? A ver, por favor, analicemos en nuestros hogares. Son aquellos que le están sirviendo a Dios. Y todo porque no me parece lo que la palabra de Dios dice. Porque no me gusta lo que la palabra de Dios dice, me voy. O hago las cosas a mi manera. Los que se apartan de ti serán escritos ¿en dónde? En polvo. ¿Qué quiere decir esto escrito en polvo? Vaya usted a la playa. Escriba palabras en la arena. Y al cabo de un instante, cuando el viento llega, esas palabras desaparecerán y nunca más habrá memoria de ellas. Así seremos los que abandonemos a Dios. Seremos como el polvo, como los escritos en el polvo, borrados para siempre. Porque dice, abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Acab abandonó a Dios a pesar de ser el rey de Israel. Él no quería escuchar la voz de Dios porque sabía que la palabra de Dios era dura para sus oídos. Él no quería ser reprendido, él no quería ser amonestado. Por eso es que acá él mismo, no Dios, él mismo, con sus propias palabras, con su propia mente, con sus propios pies, va camino a la muerte. Por eso Dios es tan bueno que le envía todavía un profeta para que le advierta de lo que le iba a pasar. Y ya va a ir viendo usted lo que pasó con esto. Y Josafat viene y participa de esto que es incorrecto. El hombre de Dios. El hombre de Dios. A pesar de saber que lo que estaba haciendo era incorrecto, bueno, como no soy yo el que lo está haciendo, sino él pensaba que Dios se lo iba a dejar pasar porque él no era el actor material e intelectual de lo que estaba pasando. Dicen las Escrituras que cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Porque él sabía que lo que estaba haciendo acá era incorrecto y debió haberle dicho, acá, primero tienes que consultarlo con Dios, que evidentemente sí se lo dijo, pero ya va a ver qué pasó. Del verso 5 al 9, mire lo que dice. Del mismo libro de Primera de Reyes. Del capítulo 22, mire lo que dice. Josafat propone que busque a Dios en el asunto. ¡Claro! Josafat viene y le dice, mire lo que le dice. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400, mire, hombres, a los cuales dijo, ¿iré yo a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? ¿Qué dicen ustedes? Y ellos dijeron, sube nomás, dice, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, como Josafat era diferente, mire lo que dice, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Sí? O sea, Josafat sabía lo que estaba ocurriendo para que haya dicho estas cosas. Por el cual consultemos, mire, o sea que Josafat no creyó lo que decían los 400 profetas de acá, para que haya dicho estas palabras.
El rey de Israel respondió a Josafat después de haber dicho estas palabras. Dice, aún hay un varón. Mira, aquí llega la parte interesante. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco. Mire. ¿Por qué razón? Porque nunca me profetiza bien. ¿No tiene parecido alguno con los tiempos actuales? Sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a ese Micaías, hijo de Imla. Tráemelo pronto, hijo de Imla. Acuérdense que anterior a esto, el mismo Acab dijo que lo aborrecía. ¿Y por qué lo aborrecía? Porque siempre le profetizaba juicio contra él. Es que, ¿qué podía esperar él, pues? Si le había dado las espaldas a Dios. Hay gente que cree que Dios tiene la obligación de cuidarlos. Cree que Dios está obligado a cuidarlos por ser parte del pueblo de Dios. Aún en medio de la desobediencia. Este acá viene, primero le hace la consulta a sus profetas. Es obvio que sus profetas nunca le van a decir, acá, tú eres un rey perverso. Nunca se lo van a decir. Porque ellos hacían lo que el rey quería escuchar. Mas no lo que Dios enseña o Dios dice. Entonces Acab era el tipo de personaje que él siempre quería que le digan cosas que le agraden oír. Aunque sean estas malas, pero que sean beneficiosas y halagantes para él. Entonces los profetas de Acab vienen y le dicen, sí, no hay problema, rey, suba, si le será entregado en sus manos esa tierra. Mire, era lo que Acab quería escuchar. Trasladarlo a eso, a los tiempos actuales, pasa lo mismo en las congregaciones, pues. Tenemos miembros, hermanitos, dentro de las iglesias que aborrecen a sus predicadores, a sus pastores, todo porque hablan de parte de Dios de acuerdo a lo que las escrituras enseñan. Por eso es que los odian. Y ese odio nunca va a desaparecer de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos le dieron las espaldas a Dios hace mucho tiempo. Por eso es que esta palabra a ellos los va a ofender y siempre van a vivir ofendidos. Así le pasaba acá. Por eso es que odiaba tanto a Micaías, porque Micaías le decía, porque eres desobediente contra Dios, juicio vendrá contra ti. Y era una verdad que Dios le había dicho a su profeta. Pero como acá quiere escuchar lo que le interesa, no. Mira, tengo 400 profetas y los 400 profetas a una sola voz gritan que yo voy a salir triunfante en esa batalla. Claro, pues, esa es la verdad que tú te formaste en tu cabeza y crees que es una verdad de Dios. Porque es lo que te gusta escuchar. Satanás es obvio que te va a dar lo que tú quieres, pues. Y Satanás le dio lo que él quería escuchar, un engaño. Por eso las escrituras nos enseñan que todo aquel que ama la mentira, Dios mismo le envía un poder engañoso para que cuando vean la mentira la crean. Y la están creyendo, pues. Y la están siguiendo.
Y esto es lo que está ocurriendo en todas las congregaciones a nivel mundial. Me sorprendí ayer otra congregación que yo conocí, era muy llena. Habían más de 50 miembros hoy, a duras penas 3, 4 personas. ¿Dónde está el resto? Es porque nunca amaron a Dios. Nunca quisieron escuchar a Dios. Ellos estaban allí por otra cosa menos por Dios. Por eso es que vemos desde el año pasado hasta hoy cómo ha sido un auge la migración de creyentes de las iglesias hacia el mundo. Porque el mundo les da lo que a ellos les gusta. Cuando a mí Dios me llamó, me dijo claramente que todo aquel que quiera vivir piadosamente iba a sufrir por causa de su nombre. Y yo lo entendí y lo acepté así. Pero ahora mi sufrimiento se lo agradezco al Señor, porque sufro por amor a su nombre. Y también halago, no lo halago, halago a aquellas personas que dejan todo por el nombre del Dios Altísimo. Dejan todo. Esas personas, como todos los que hacen la voluntad de Dios, se vuelven el especial tesoro en las manos del Señor. Por eso es que acá estaba obteniendo lo que quería escuchar. Él solito, con sus propios pies, con sus propios pensamientos, caminó a la muerte. Dios quiso impedir, porque frente del rey Acab estaba Micaías, la última opción que tenía este hombre. Primeramente, el rey Acab le hace la pregunta a Micaías. Le dice: Micaías, yo soy el rey de Israel y te pregunto, ¿voy a vencer ahí en la guerra contra los sirios? ¿Tú crees que yo debo de ir a la guerra? Pero Micaías, de forma sarcástica, como él ya conocía las debilidades de este rey, que él quería escuchar solo lo que le interesaba, de forma sarcástica Micaías le responde: ¿suba el rey? ¿Quiere subir? Suba, porque usted va a vencer, le será entregado en sus manos la tierra. Pero a pesar de todo, con la respuesta que le dio Micaías de forma sarcástica, este rey sabía que Micaías era un hombre de Dios. Mire, aún los que te odian, ellos saben quién eres tú cuando eres fiel a Dios. Acá lo reconoció. Y lo vamos a ir leyendo. Lo vamos a ir leyendo en los siguientes versículos. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. O sea, en Samaria ellos tenían por costumbre, cuando iban a tomar decisiones tan importantes como esta, sentarse a la entrada de la ciudad para que todo el mundo participara de aquella reunión y pudieran ver lo que pasaba. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Miren, o sea, primero hicieron su intervención los 400 profetas de acá. Sí, verdaderamente el rey debe de ir, sí, todos igual, unidos en una sola palabra. Claro que estaban unánimes esos profetas, pero para lo malo.
Eran falsos ministros. Y todos los 400 juntamente le dijeron: rey, anda, que vas a triunfar. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro. Miren, este hombre se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová. Un mentiroso que se toma el nombre de Dios para decir lo que Dios no ha mandado a decir. Con estos acornearás a los sirios. Encima, aparte de los 400 profetas mentirosos, llega uno más a decirle esto: con estos cuernos tú acornearás a tus enemigos y vas a vencer. Era lo que quería escuchar acá y se comió ese cuento, porque se lo comió. Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube, rey Acab, a Ramot de Galaad, y serás prosperado. Mire la palabra de los hombres. Porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué se habrá creído esta gente? Que Dios, para que el rey terrenal esté tranquilo, va a ceder a la petición perversa de Hechos. Hay gente que tiene descaro. Vestido de las ropas reales en la plaza, sentado junto a la entrada de la puerta de Samaria. Dice que esto ilustra la antigua costumbre de su corte, claro, como le decía anteriormente, de realizar decisiones a las puertas de la ciudad. Estos profetas infieles, oiga, hay un comentario que lo llama muy bien, profetas infieles, porque ni le eran fiel a Dios, ni siquiera tampoco le eran fiel al rey Acab. Mientras yo esté bien, eran del tipo de personas que mientras yo esté bien con el rey Acab, yo le voy a decir lo que él quiere escuchar. Mire, esto no se parece a lo que nosotros hacemos dentro de las congregaciones, que habemos cristianos, entre comillas, que hacemos las cosas todo para que el pastor, el anciano, cualquier autoridad que esté al frente esté tranquilo y no me diga nada. Mire, por eso Dios ha permitido que estos eventos sean registrados para que en las futuras generaciones nosotros podamos verlos y aprender de los errores de los demás para no volverlos a cometer. Los profetas, ellos gritaban esto a favor del rey porque ellos no querían entrar en contienda con el rey. Ellos tenían miedo del rey. Pero Micaías, un solo hombre. Esto también es interesante y me hizo meditar mucho. A veces me encuentro solo. Pero aquí veo que Dios a este solo hombre, Él lo puso en medio de mucha gente. Pongamos que hayan habido 3,000 personas en ese lugar. Él solito, físicamente hablando, en esa ubicación, frente a 3,000 personas, era para ponerse a temblar. Pero este hombre sabía quién era Jehová de los ejércitos. Micaías nunca tuvo miedo, sino que él era obediente a Dios, que no le importó ir físicamente solo en medio de 3,000 hombres. Aunque todos hablaran
la misma cosa contra él, él sabía que quien lo ayudaba a él era mucho más grande que todos ellos. Esa es la convicción que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Que aunque nos abandonen 10, 20, 30, 40 amigos por causa de la palabra de Dios, nosotros debemos de seguir adelante. Porque Jehová estará conmigo y contigo todos los días de tu vida. Amén. Eso es lo que me enseña esta sección del libro de Primera de Reyes en esta mañana. Así como me lo enseña a mí, también se lo está enseñando a usted, mi querido amigo y hermano que nos está escuchando. Este es un evento interesante. Micaías, a pesar de estar él solo físicamente, él nunca cayó la verdad que Dios le había mandado a decir, a pesar de las consecuencias que esto le iba a acarrear. Él sabía que se exponía a que lo golpeen, lo traten mal, inclusive hasta lo maten. Pero él nunca quiso callar lo que Dios le había mandado a decir. Por eso es que las Escrituras nos hablan que este camino no es para los cobardes, sino para los valientes, aquellos que están dispuestos aún a ofrendar su vida por la palabra de Dios. Porque solo para los valientes es el reino de los cielos, no para los cobardes. Micaías había demostrado ser valiente. Josafat, del pueblo de Dios, un hombre de Dios, mostró ser cobarde. Porque a él le faltó la autoridad que tuvo Micaías en decirle al rey Acab, oye amigo, lo que vas a hacer no está correcto porque no tiene la aprobación de Dios. Y a veces habemos cristianos que nos ponemos en la misma posición que estaba Josafat. Que por miedo callamos muchas cosas. Nosotros no debemos tener temor. Dios está con nosotros. Dios nunca nos abandonará. Dios ha prometido siempre estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Pero Josafat, solo por la relación que había contraído con Acab por sus hijos, se sentía comprometido. Aquí viene un gran problema para el cristiano. A veces, habemos cristianos que por compromiso callamos lo que Dios nos manda hablar. El peor error de un cristiano es adquirir compromisos con alguien que lo motive a callar lo que Dios le manda hablar. Y esto es lo que provocó la muerte. El hablar abiertamente la verdad le provocó la muerte a los profetas de Dios. Le provocó la muerte a los hombres de Dios. Y aún a su mismo hijo le costó la vida aquí en la tierra por hablar la verdad. Pero bueno, sigamos. Del verso 13 al 16 dice, la profecía de Micaías, el profeta fiel. Mire, el punto número 4. Y los versículos dicen, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, o sea, acá le envía al mensajero, en los versículos anteriores que leímos, anda a buscarlo al profeta Micaías. Y este soldado pues va a buscarlo. Y miren lo que dice el texto. Y el mensajero que había ido a llamar y a buscar a Micaías, le habló diciendo, he aquí, que las palabras de los profetas
a una voz enuncian al rey cosas buenas. O sea, ya lo que estaba trabajando psicológicamente. Sea ahora tu palabra, mire lo que le dice este hombre, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos. Y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, como todo siervo fiel, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Es impresionante. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y le respondió de forma sarcástica, vuelvo a repetirle Micaías, suba nomás rey, que usted va a ganar la batalla. Así le dice, sube y serás prosperado, y Jehová entregará en mano del rey. Miren, de forma sarcástica, suba nomás rey, usted va a ganar la guerra, suba con confianza que no va a pasar nada. Pero como el rey, a pesar de su debilidad de querer escuchar solo lo que a él le gusta, él sabía quién era Micaías. Mire lo impresionante de este evento. Él sabía que Micaías se estaba burlando de él. Por eso es como nos damos cuenta. Mire lo que dice después. Y el rey, ¿cuál rey? Acab, le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Se lo traduzco bien. ¿Hasta cuántas veces tengo que decirte que no me mientas? No es que Micaías era mentiroso. No. Sino que Micaías lo hizo porque sabía que a él le gustaba escuchar lo que le gusta. Pero mira que a pesar de lo malo que era este hombre, reconoció que Micaías era profeta de Jehová. Entonces quiere decir que él se había dado cuenta que sus profetas le estaban mintiendo. Oye, es increíble cómo Satanás pone a la gente entorpecida. Perdón la expresión, pero la vuelve torpe. Solo por querer escuchar lo que les agrada. Lo está demostrando las escrituras que pasó con este hombre del pueblo de Dios de Israel, rey de Israel. ¿Hasta cuántas veces debo decirte que no me mientas? O sea, él ya estaba consciente que sus profetas le mintieron, pero sin embargo él quería creerle a los profetas lo que le decían. ¿Por qué? Porque se escuchaba bonito. Se escuchaba bonito. Y entonces Micaías sabía que el rey se iba a dar cuenta de aquello. Por eso es que Micaías también le dijo esto, porque él ya lo conocía. Sigamos más adelante. Esto está cada vez más interesante. Del 17 al 18, veamos. Micaías dice la verdadera profecía del Padre de parte de Jehová. Miren lo que dice el punto número 5. Micaías dice la verdadera profecía de parte de Jehová. Ah, ¿te diste cuenta, rey? Pues, sabes que lo que te estoy diciendo no es verdad, pero es lo que te gusta escuchar. Pues ahora que ya me exige que te diga la verdad, te la voy a decir, dice Micaías. Mire. ¿Qué dice? Leamos. Entonces él dijo, ¿cuál él? Micaías. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes. O sea, los guerreros de la nación de Israel, o los guerreros del rey Acab, ya estaban esparcidos. O sea,
indicaba una derrota. ¿Qué más? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe ya lo que le estaba diciendo allí? Que su rey iba a ser asesinado. Acab estaba escuchando su sentencia de muerte. Eso es lo que nos lleva a decir Jehová a los que son rebeldes contra él. Micaías le anunció al rey Acab su propia muerte. Y miren lo que le dice: como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor. O sea, se refería a los miembros del ejército de Israel. Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, mire, y el rey de Israel, Acab, le dice a Josafat, al hombre de Dios, mire lo que le dice, ¿no te lo dije? ¿No te lo había dicho? Ninguna cosa buena me profetiza él acerca de mí. Encima de lo que estaba escuchando, era rebelde. Así hay cristianos que se vuelven rebeldes, aunque le pongamos la verdad escrita de la Biblia en sus caras. Simple y llanamente porque no aman a la persona que les está dando el mensaje. Desde el mismo momento en que ellos no aman a la persona que les está dando el mensaje, ya ellos no son de Dios porque su corazón guarda odio. Era lo que le estaba pasando acá. Él tenía odio contra el profeta de Dios. Era la misma situación. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, dijo Acab, sino solamente mal. Pero es que, ¿qué podía esperar él si le dio la espalda a Dios, pues? No va a esperar bendiciones, pues. Nunca consultó a Dios, nunca oraba a Dios, nunca clamaba a Dios, no lo obedecía, siempre hacía lo malo. Es más, planificaba muertes de hombres inocentes. Su gobierno fue considerado el más tirano de todos los que gobernaron Israel. Entonces, ¿qué quería él esperar? Dios nunca lo iba a ayudar, pues. Sino que a veces Dios permite ciertas circunstancias para que queden registradas en la historia para las futuras generaciones, que no volvamos a cometer el mismo error. Pero el problema no es tanto lo que dijo Acab. Lo que sí me preocupó que Josafat, siendo hombre de Dios, como dice la Escritura, no le dice, oiga rey, pero espérese, el profeta le está diciendo la verdad, ¿por qué no se la dijo? Eso pasa con muchos ministros hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene decir la verdad, porque no quieren entrar en contienda con sus amigos, con sus familias, con sus hermanos. Por eso es que Cristo decía dijo en su palabra, que el que no abandona padre o madre por causa de mi nombre, el tal no es digno de mí. El abandono del que el Señor habla no es de dejarlos físicamente, sino de ponerlos en una segunda ubicación después de Dios. Me imagino la cara del rey Acab recibiendo esta profecía. Vi a todo el ejército de Israel disperso en los montes.
como ovejas que no tienen pastor. ¿Y dónde estaba el rey en esa visión? Había muerto en la batalla. O sea, no solo perderían la batalla, sino que perderían a su rey. Todo porque lo que Acab quería había salido del pensamiento de él y no contó con la aprobación de Dios, porque ni siquiera se lo consultó a Dios. Ahora usted quiere seguir haciendo las cosas a su manera, después de lo que estamos leyendo y estamos narrando. ¿Quiere seguir usted su propio camino y hacer su voluntad y tener pastores o predicadores que le prediquen lo que a usted le gusta oír? Déjeme decirle que de ellos hay muchos, donde a usted no le van a exigir lectura de la palabra, no le van a exigir santidad, no le van a exigir oración. Eso hay bastante. Usted puede ir a donde usted guste. Esto lo hablamos para la iglesia entera a nivel mundial. Porque lo que se está dando hoy día es la apostasía. La gente que dijo conocer a Dios, hoy día se está volviendo en contra de Dios. Están retrocediendo. ¿Todo por qué? Por congraciarse con el mundo. Y Santiago capítulo 4, verso 4, sí dice claramente que todo aquel que quiera seguir las cosas de este mundo, hacerse amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. ¿Quiere ser usted enemigo de Dios? Porque eso le pasó acá. Acá se convirtió en enemigo de Dios. Por querer congraciarse con el mundo. Y era un hombre del pueblo de Dios. Mire, de Israel. Qué triste historia. Acá es que tenía que tener un final como este. Casarse con una mujer idólatra que adoraba a los mismos demonios. Encima mata a Nabot, un hombre de Dios, un hombre inocente que nunca le hizo daño a nadie. Todo por apropiarse de las propiedades de Nabot. Lo llevan a un juicio de forma injusta, con falso testimonio. Y ahora prepara una guerra sin contar con la aprobación de Dios. Entonces, ¿qué quiere esperar este hombre? Era obvio que tenía que llegarle un final como este. Pero sigamos, porque todavía no muere Acab allí. Recién estamos en la parte profética. Ya Micaías viene y se la lanzó. Ahí va. Ahora sí, aunque te enojes contra mí, te la voy a lanzar, rey. Vas a morir en la guerra, la vas a perder. Tu gente regresará derrotada. Y no recuperarás la tierra. Aunque te duela, rey. Verso 19 al 23. Micaías revela la inspiración detrás de los 400 profetas. El hombre de Dios, el hombre que es de Dios, siempre va a tener esa opción a favor. Saber darse cuenta de quién es de Dios y de quién no es de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en él. Leamos. Entonces él dijo, Micaías, oye pues palabra de Jehová. ¿A quién le decía esto? Acá. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Mire esta maravillosa
este maravilloso privilegio que tuvo Micaías. Él vio, dice, a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga? Y caiga. Mire lo que dice Dios. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Aunque Jehová ya lo sabe todo, pero siempre deja que nosotros hablemos. Él dijo, el espíritu: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás, y aún lo que consigas, ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Esta es la parte medular del mensaje. Micaías le dice al rey acá delante de toda esta gente: yo vi a Jehová sentado en su trono. Un privilegio que no lo tuvo ninguno de los demás que estaban presentes en ese lugar. Solo Micaías, un solo hombre, en medio de 3,000 o 4,000 personas que estaban en ese lugar. Un solo hombre, pues de un solo hombre Dios se vale para dar victoria ante los fuertes. Y le dijo Micaías, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Aquí viene una parte que quizás muchos de ustedes se estén preguntando: ¿cómo es que en el cielo hay espíritus de mentira? Recordémonos en los pasajes del libro de Job. Si gusta, nos vamos a ir un momento para allá. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Deme un espacio de tiempo y nos vamos a ir por este pasaje. Job, capítulo 1. Mire lo que dice. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Bueno, nos pasamos al verso 5. Mire lo que dice. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. Y mire lo que dice el verso 6 del capítulo 1. Aquí está la respuesta que usted se necesita escuchar, amigo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí están escuchando? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. O sea, que la parte que estábamos leyendo acá, cuando decía: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga a Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, o sea, un demonio.
porque ellos también se presentan a recibir instrucciones o permiso, no instrucciones, permiso de parte de Dios para lo que ellos desean hacer. O sea, estamos dándonos cuenta que Satanás y sus demonios no tienen una libertad abierta de hacer las cosas. Ellos tienen que pedir autorización, permiso para hacer porque para poder ellos tentar a Job, dañar a Job, ellos tuvieron que recibir la aprobación de Dios, aún hasta para eso. Pero no es porque Dios se agrade del pecado o del mal, sino que Dios, Él desea que seamos probados para ver en nosotros si somos fieles a Él. Por eso es que nos llegan momentos difíciles, durísimos, donde nosotros, si no estamos bien agarrados del Señor, nos vamos hacia afuera. Cogemos la más fácil, irnos afuera. Esa es la del hombre cobarde. Acab hizo eso. Entonces, este espíritu se ofreció a ofrecerle mentira a Acab, porque eso era lo que él quería escuchar. Yo estoy dispuesto a darle mentira a Acab. Ese rey está pidiendo que yo le hable. Así ha de haber dicho este espíritu. Entonces, ni corto ni perezoso, bueno, después de la aprobación de Dios, el espíritu mentiroso, dice las escrituras que llegó a los 400 profetas para que todos ellos hablen lo que Acab quería escuchar. O sea, Dios mismo lo empuja por este demonio al rey Acab a que vaya a pelear en esa guerra, que no estaba bajo su aprobación. Para que de una vez termine de cumplirse la profecía en él, que era la muerte. O sea, Dios ya había determinado la hora del rey Acab. Mire, amigo, esto es para ponerse a pensar. ¿Sabía usted que nosotros, todos, tenemos un día que partir? La pregunta es, ¿te preparaste para partir? Acab no se preparó para partir. Acab vivió en rebeldía o en rebelión contra Dios. A pesar de que sabía que iba a morir, pero oiga el poder de la mentira. Hay gente en las iglesias de hoy en día que están viendo la mentira en sus narices y la siguen. Porque ellos aman la mentira. Nunca nacieron de nuevo, nunca fueron de Dios, porque su vida era toda una mentira. ¿Cómo es posible que un rey como Acab, que tenía todavía un profeta de Dios que le estaba diciendo lo que le iba a acontecer, él debía haberse retrocedido? Pero Acab no, por el odio que le tenía a Micaías, sus oídos le fueron tapados. Así es el cristiano de hoy en día, que cuando odia a su pastor, odia a su anciano, odia a la autoridad que está al frente de la obra, sus oídos son tapados y hace cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y se vuelve luego rebelde contra Dios. Ahí está el ejemplo. Sigamos viendo más adelante. El 24 al 28. La reacción de los falsos profetas y de Acab. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y mire lo que hace. Golpeó al profeta de Dios. Lo golpeó en la mejilla, diciendo:
¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías. Mire a lo que lo llevan los demonios al que quiere escuchar la mentira. Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Mire la osadía de Acab. ¿Quién es Acab para asegurarse que él iba a regresar de la guerra? ¡Ojo! Y el hombre de Dios, Josafat, estaba al lado escuchando. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, miren lo que le dice el profeta de Dios, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Claro. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Miren, Micaías, por hablar la verdad, viene y es golpeado por Sedequías, hijo de Kenana. Este hombre lo golpea. Al hacer esto, este hombre es como golpear al mismo Dios. Porque dice el Señor que Él nos llamó a nosotros, nos levantó y nos ha convertido, ¿en qué? En embajadores. Y el embajador es alguien que está en representación de la autoridad principal que lo delegó. Entonces este hombre automáticamente también se puso la soga al cuello. Porque mire lo que le dice. ¿Por dónde se fue mi espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías le respondió, he aquí que tú lo verás en aquel día, o sea, en el día de la batalla, cuando te irás metiendo de aposento en aposento, escondiéndote, o sea, huyendo de lo aterrado que iba a estar. Entonces el rey de Israel le dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad. Mire lo que hace acá. ¿Para qué? Para que lo encarcele. Encima de que le estaba diciendo la verdad, deja que lo golpee y encima lo manda a encarcelar. Y lo que es más, lo manda a que padezca a pan y agua, a torturarlo. Porque simple y llanamente este profeta no le dijo lo que Acab quería escuchar. Mire hasta dónde llega la gente que se deja gobernar por sus propios pensamientos y no por la palabra de Dios. Un día, en los tiempos actuales, esa gente son los mismos que entregarán a los verdaderos hombres de Dios ante el anticristo. Ellos mismos se rebelarán contra Dios. Si no se arrepienten, si no se vuelven de su mal camino, se convertirán en los agresores contra el pueblo de Dios y los entregarán. Porque escrito está, y se entregarán los unos a los otros. Porque la maldad se habrá multiplicado en gran manera. Verso del 29 al 30. Josafat y Acab suben finalmente a la batalla. Suben a la batalla. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramat de Galad, que es el punto o el elemento usado por Dios para atraer a Acab. Y el rey de Israel dijo a Josafat,
yo me disfrazaré y entraré a la batalla y tú pones tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. O sea, cuando nosotros queremos escuchar mentira, mentira llega a nuestras vidas. El rey Acab pensó que disfrazándose se iba a escapar. Podía haberlo hecho de los hombres, pero su guerra no era contra los hombres, era contra Dios. Lo que pasa es que no se dio cuenta que estaba contendiendo contra Dios. Josafat, el hombre de Dios, sube con Acab. ¿Qué hace metido un hombre de Dios en medio de algo que Dios no lo ha mandado a participar? ¿Qué hace un cristiano metido en cosas que Dios te ha dicho que no participes? Josafat, hombre de Dios, hombre que era aparentemente, como dice las Escrituras, temeroso de Dios, metido en un pleito que no era el suyo, que no contaba con la aprobación de Dios. ¿Qué hacía ahí metido? Todo por el compromiso. Es que yo le debo a fulano de tal cosa y por eso no puedo decirle nada. No. Dios no nos mandó a hacer así. Si aún fuera tu padre, si aún fuera tu madre, háblale la verdad de Dios con amor, pero háblale. Si aún fuera tu esposa, tu esposo, tus hijos, dile la verdad de Dios como Dios dice, no como tú piensas. Algunos en estos momentos han de estar diciendo, ese hermano predica con odio. No es odio lo que tengo. Es de ver cómo somos capaces de seguir la mentira. Porque el profeta de Dios me cae mal, como dijo acá. Y mire, se dio lo que él quiso escuchar. Porque él quería ir a la guerra con la aprobación o sin la aprobación de Dios. Igual él se la iba a... ¿Por qué? Porque era rebelde. ¿No se nos hace conocido esto a nosotros hoy en día? Dios enseña, no hagas esto, pero igual lo voy a hacer. Me han dicho que Dios me va a dañar, me va a hacer esto. Nunca pasa nada. Ya, está bien. Hágalo. Pero después no llore. Después no pida oración. Dios le dice a usted, apártate del mal, pues debes apartarte del mal. Y la osadía de Acab todavía le dice a Josafat, yo me disfrazaré. Tú ponte tus ropas reales que yo me voy a disfrazar para que nadie se dé cuenta y no me puedan hacer daño. Ya va a ver qué pasó. Siguientes versículos. Del 31 al 36. Mas el rey de Siria, mire cómo Dios también usa a los enemigos. Había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, miren lo que dice, esto es para analizar, hermano y amigo que me escucha. No pelees ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Allí me está diciendo claramente que la pelea no era contra los sirios, sino contra Dios. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, que estaba con las ropas reales, ellos se confundieron, pues. Mire lo que dice. Dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, aterrado. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre
disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel que estaba disfrazado y escondido por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, o sea, se había hecho más intensa. Y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y la puesta del sol salió, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada uno cual a su tierra. Como estaba la profecía que había dicho Micaías. Se estaba cumpliendo, se estaba dando cumplimiento en todo. Mire lo que pasó aquí. Se fue a la batalla acá sin importarle lo que Dios diga. Yo hago mi voluntad. Y así vemos muchos cristianos hoy en día. Hacemos lo que bien nos parece. Bueno, yo me voy a disfrazar para que mi enemigo no se dé cuenta y no me pueda hacer daño. Voy a ser un soldado más, por ahí escondido. Pero lo que Acab no se daba cuenta era que no estaba peleando contra los sirios, sino contra Dios. Porque dice que un solo hombre del ejército enemigo cogió un arco y a la buena de Dios lanzó la flecha. Caiga a quien le caiga. Pero no fue el hombre el que le dio con esa flecha. Fue Dios mismo que tomó esa flecha y la llevó al destino que tenía que llegar. Que era al enemigo de Dios, que era Acab. En medio de tanta gente, la flecha justamente le cae a Acab y encima se le introduce entre las uniones de la armadura y le da una herida mortal que le causa la muerte por desangramiento. ¿No lo pone usted a meditar esto, mi hermano y mi amigo? Que no es lo que usted y yo pensamos. O no es lo que a usted y a mí se nos viene a la mente o nos parece. Es lo que Dios dice que se debe de hacer. El propio Acab, con sus propios pensamientos, o sus propios pensamientos, lo mataron. ¿Quiere seguir usted pensando a su manera? Pues piense a su manera y terminará encontrando la muerte. Deje que Dios gobierne su vida. Deje que Dios le diga: hijo, sigue por aquí, vaya para allá, haga esto. Pero que sea Dios quien se lo diga. Porque los caminos de Dios son perfectos y en Él no hay muerte. Y mire lo que dice justamente el texto que acabamos de leer. Los hombres del ejército enemigo veían a los soldados, a ninguno tocaron. Es que Dios vio al ejército de Israel, hombres inocentes que ellos tenían que obedecer a su rey, pero ellos no querían participar de la guerra, porque sabían que muchos iban a morir y no regresar. Mira hasta dónde Dios es bueno. Porque en esa guerra, por culpa de este rey irreverente, rebelde, tenía que haber muerto gente inocente, pero no murió nadie. Porque Dios utilizó a este hombre, al rey del ejército enemigo, que les dio la orden de que no ataquen a nadie, sino solo a Acab. La guerra era contra Acab. ¿Se da cuenta a dónde nos lleva la rebeldía contra Dios?
Y los últimos versos del 37 al 40, mire lo que dice. La palabra de Dios en cuanto a Acab es cumplida. Lo que Dios dice, eso se hace, le guste o no le guste a usted y a mí. La palabra de Dios se cumple. Murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. Y levantaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre. Era una profecía que se había dicho, que los perros lamerían la sangre del rey Acab. Y también las rameras se lavarían allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Los últimos versículos simplemente nos hablan de una profecía cumplida. Micaías, todo lo que había dicho, pasó así como él lo dijo. Los 400 profetas del rey Acab, ellos fueron la representación de lo que hoy llamamos los falsos maestros, los falsos ministros, los falsos pastores, los falsos ancianos, que predican una palabra solo por compromiso, que predican una palabra solo por interés, pero no para dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, Acab terminó sus días con su mismo pensamiento, con su mismo deseo, con su mismo oído, porque quería escuchar lo que a él le agradaba escuchar, aunque fuese mentira. ¿Será que, y en conclusión, será que usted hoy en día tiene las mismas características del rey Acab, que no le gusta escuchar a ciertos mensajeros de Dios porque la palabra que sale de la boca de estos hombres le ofende, le hace sentir mal? Porque Acab dijo en una ocasión que él odiaba al profeta de Dios porque nunca le decía lo que él quería escuchar. ¿Será que usted también hoy en día quiere escuchar lo mismo que a Acab le interesaba escuchar? No se preocupe. Usted va a tener lo que sus oídos desea escuchar. Sea malo, tendrá mal. Sea bueno, tendrá bien. Pero no va a venir a decir usted que Dios lo bendice estando en una condición de rebeldía contra Dios. Cuando usted se rebela contra el ministro de Dios, se está rebelando contra el mismo Dios si no lo sabía. No se rebele ni aún con su hermano, porque Dios está en todos los que hacen la voluntad de Él. Así como Dios le ama a Él, le ama a usted y a mí. Y todos estamos obligados a vivir en santidad. Obligados. No es que si es que quiero, bueno, hago. No. No nos engañemos. Nosotros fuimos llamados para ser un pueblo apartado para Dios, al servicio de Dios. Un pueblo que vive en santidad, en rectitud, en obediencia. Dispuestos a escuchar y a obedecer la palabra de Dios, por muy dura que ésta sea. Por eso es que en las congregaciones hay miembros de muchas congregaciones a nivel mundial que estaban y ya mañana no están.
¿Qué quiero decir con esto? Que son como las letras escritas en el polvo. Así es. Hoy estoy y mañana ya no estoy. Y nunca más habrá memoria de esas letras. Nunca más habrá memoria de mí o de ti si nos apartamos del Señor. Las Escrituras enseñan claramente y que solo de los valientes es el reino de los cielos. Solo para los valientes, solo para los que estamos dispuestos a luchar por la palabra de Dios, por las almas que el Señor quiere que nosotros busquemos para Él. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es justo, Dios es santo. Y nosotros no tenemos por qué traicionarlo. Nosotros no debemos hacer lo contrario a lo que Él desea, sino que debemos hacer su voluntad. Esa es la exigencia de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos verdaderamente hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres valientes. Mateo verso 11 y 12, mire lo que dice. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo conquistarán por la fuerza. O sea, luchando contra el pecado de este mundo, valientemente, aún conscientes de que podemos perder a muchos amigos, a muchos familiares, por causa del nombre del Señor, aún hasta la vida misma. El Señor quiere que usted y yo nos convirtamos en hombres valientes, que le consultemos a Él, no como hizo Acab, que no le consultó, no como hizo Josafat, que siendo un hombre de Dios participó solo porque tenía un compromiso con Él. Usted y yo no debemos de ser comprometidos en cosas del mundo con nadie, pero sí comprometidos con Dios, para con Él estar en compromiso todos los días de nuestra vida. Porque cuando yo estoy comprometido con alguien del mundo, muchas veces dejo a Dios de un lado para quedar bien con esa persona de este mundo. Y Dios no quiere eso ni para ti ni para mí, mi querido hermano o amigo. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él, porque Él quiere acompañarnos en nuestras batallas. ¿Sabía que usted y yo peleamos todos los días batallas grandes contra el pecado? Y Dios quiere que usted y yo a Él le pidamos para que Él esté delante de nosotros peleando contra el príncipe de este mundo, que es el enemigo de todo este tiempo. Dios, el Dios que usted y yo servimos, ese Dios es más grande que el Dios de este mundo con D pequeña. Y Él nos ha garantizado que si le somos fieles a Él, viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Mis amados amigos, mis amados hermanos, antes de concluir, quiero tener una oración por usted que está ahí en su casa y por mí, para que Dios nos vuelva hombres y mujeres valientes. Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú me has permitido darme cuenta, Señor, que yo dependo de ti, que necesito contar con tu aprobación para muchas cosas que realice en vida aquí en la tierra. Dios Todopoderoso, no hay nadie mejor que tú, Señor, que sabes guiarme correctamente por caminos de vida y no de tinieblas, por caminos donde la seguridad está en tus manos,
Por eso, Señor, no quiero volver a cometer el error que cometieron muchos hombres, como el rey Acab y otros más que te desobedecieron y no te consultaron, Señor. Padre Santo, alienta a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. A todos nosotros, aliéntanos a seguir adelante, a buscarte con mayor ímpetu, con mayor deseo, dispuestos con un corazón abierto para recibir tu palabra y meditar en ella, para hacerte morador dentro de nuestros corazones y para que el día que tú vengas a ver a tu iglesia, nosotros estemos preparados para irnos contigo. Iglesia del Señor, prepárate porque Cristo viene. Señor, tú vienes por un pueblo que te obedece, por un pueblo que te ama, Señor. Por eso te pido por todos los que nos están escuchando, Señor. Ayúdalos, Padre. Bendícelos, pero con un oído abierto, Señor, para que pueda introducirse en esos oídos tu palabra y llegue hasta el corazón de cada vida. Y ellos puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ellos, porque tú les has permitido que abran sus oídos a tu palabra. Gracias por mí, porque me permitiste ser el portador de tu palabra en esta mañana. Ahora, Padre, voy a despedirme, pero no de tu presencia, Señor. Hasta una nueva oportunidad, donde asimismo cada hogar que hoy nos abrió sus puertas, las vuelva a abrir, Señor, para con un nuevo mensaje llegar a sus casas, al interior de sus hogares, para que sus familias sean bendecidas, Señor. Te agradecemos tanto, amado Dios, por todos mis hermanos de la fe, por todos los amigos que nos escucharon, por todo este tiempo maravilloso. Gloria y honra a tu santo y bendito nombre por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes, mis amados amigos. Les ha hablado su hermano Marcos Martínez del Remanente de Cristo. Cualquier ayuda que usted necesite de la palabra de Dios, no dude en contactarnos a través de su hermano al número de teléfono 2729-849 o el celular el 099-89-51-701. Nosotros estaremos dispuestos a visitarlo y ayudarlo en las cosas de Dios, para que usted también experimente la gran bendición de tener a Cristo en su corazón. Que Dios me los guarde a todos. Gracias y hasta la próxima oportunidad.